archivo. Ya está grabando. La idea de hoy día, bueno, ya estuvimos en la recuperación con Maffer y Aurora, estuvimos viendo un poco el tema de lo que tiene que subir esta semana, ¿no? Básicamente es ver cómo está su alineamiento y ver que las longitudes LS, LO se cumplan. Y una manera de verlo rápidamente es cuando ustedes tocan el alineamiento que han hecho y se van a la opción Geometría Editor, editor de la geometría. En el editor Geometry, aquí tienen el antepenúltimo, que es la vista de la malla del alineamiento. Eso sale en el panorama. Entonces, esto les va a mostrar dónde tienen posibles infracciones a la norma, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá radios de 70, por acá tengo 30, pero necesito 40. Si le he puesto una velocidad de diseño de 40, en este tramo estoy en problemas. Acá al final también tengo un radio menor. Entonces yo podría hacer disminuir la velocidad en estos tramos para conseguir radios menores. Entonces, según la norma, para una velocidad de 40 kilómetros por hora, mi radio mínimo sería 55. Estamos hablando de una zona ondulada con una pendiente del 8%. Si bajo a 30, puedo conseguir radios menores de 30. Entonces, acá tengo radios, este de acá sería el único complicado, ¿ya? Después los demás están, este de acá podría decir que es 30 también, ¿no? Entonces, este sería el único. Pero antes de eso tenemos que colocar dónde vamos a hacer el cambio de velocidad. Aquí más o menos miren que esto está en la velocidad 554. O sea, si yo hago un cambio en la 500 o en la 450, un cambio de velocidad podría más o menos sustentar eso. Entonces busco esa progresiva y es justo este tramo, ¿no? Este tramo que está medio complicado. Este es la 400. La curva 2, esta es la curva que está en problemas, entonces dice 240, dice, ¿no? Vamos a ver cómo están esos radios. Entonces, entramos al panorama y revisamos, ¿no? Entonces, estamos diciendo que es la curva que está en la progresiva 554, ¿no? Entonces, son estas que están acá a la derecha. Nos vamos a acercar un ratito. No, es justo esta sinuosidad que tengo acá. Aquí en estas curvas es que tengo el problema. Entonces, yo puedo bajar la velocidad más o menos en la 500, en el kilómetro 500, o sí, 520. Pero vamos a agregar ahí un control. Vamos a agregar un control, un cambio de velocidad. Para eso vamos a las propiedades del alineamiento, ¿ya? Y decimos acá, bueno, hay algunas cosas que estuvimos viendo la semana pasada, como marcar esto para que sean los PI cada vez que tocan, quitarle este check para que los parámetros aparezcan sin candado, y por último acá. Entonces, yo acá puedo agregar una velocidad nueva, dos velocidades voy a dar, dos, una que sea de 30, la otra de 40. ¿Ya? Entonces, primero hago la de, voy a quitar esto, no, primero hago uno por uno, ¿ya? Entonces, voy a quitar esta la voy a colocar en la progresiva 520. Entonces, de ahí en adelante, perdón, acá sería 40 y acá sería 30, ¿ya? Entonces, con esas velocidades, yo ya puedo ver que incluso todo mi alineamiento va a cumplir. Bueno, ahorita lo tengo cerrado. Pero quiero regresar, vamos a aceptar esto. ¿Ya? Si ustedes miran aquí en la norma, ahí se marcó la velocidad. Si miramos el parámetros en el programa, ya no tengo ninguna velocidad que afecte. Ahora, lo que sí es cierto es que aquí hay velocidades de 20. Lo que ocurre es que para la norma ASTO es más amigable, ¿no? Acá debería decir 55 y acá debería decir 30. ¿Ya? Entonces vamos a cambiar la velocidad nuevamente y vamos a hacerlo a partir del kilometraje 1062 sería, ¿no? Poco antes puede ser, este está
En este está el crítico, aunque este también es 55, ¿no? También podría estar incluido en el de 30. Esto podría estar a partir del kilometraje 684, ¿no? 684, ya estamos hablando de cuando ya pasamos toda esta parte, y de acá. Entonces, de aquí, o acá mejor, ¿no? En la curva 800, en el 840 para adelante vuelvo a 40 kilómetros por hora. Entonces, entramos aquí otra vez en la 840. Vamos a cambiar de las propiedades del alineamiento. Agregamos un control más de velocidad. Le ponemos en aquí esto sería 520 y acá sería 840. Entonces, a partir de los 840, perdón, era así, ¿no? Acá es 40, perdón, 40, baja a 30 y vuelve a subir a 40. Pues con eso yo ya tendría mi velocidad, pero veo, vamos a chequear, y en esta última parte voy a tener un problema en el último tramo, porque tengo una velocidad mayor de 35, ¿no? O sea, aquí hay un problema. Entonces, ¿qué hago? Tengo un radio de 35 menor al de 55 que yo necesito. Entonces, en el último tramo de la carretera, ya llegando acá en donde hay esta vuelta en U, en el kilómetro 1980 o 1960, agrego un cambio de velocidad último. Propiedades, ya, vamos a colocarnos acá, agrego uno nuevo, ya, y este va a ser en el 1960, ya, y va a volver a 30. Entonces acá le pongo 30, entonces tengo 40, 30, 40, 30. Entonces, cuando hago eso, ya toda mi carretera se encontraría dentro de la norma, ¿no? Sobre todo la norma que me interesa, ¿no? Este de acá lo puedo redondear a 35 tal vez. Este sí necesito modificarla, ¿ya? Esta de acá es la que me preocupa. Esta debería tener 30, de repente no tiene solución, a ver. Vamos a ver dónde está esa. No sé si se puede hacer zoom to. Ahí hacemos un zoom to y esa es esta curva, ¿ya? Ponerle 30 implica que esto se va a achicar más. Este L5 y el L6 va a ser más chico. A ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces voy a poner acá, si me deja editar, como radio mínimo. Noten que los candados están abiertos. Eso es debido a que he activado la opción, ¿no? Sí me dejó cambiar. El único malo que estas curvas, aquí el L5 se ha vuelto bien chiquito, ¿no? Entonces, cuando yo haga mis curvas de transición, voy a tener problemas acá. Entonces, vamos a editar esto. Vamos a jalarlo un poco. No sé si me deja jalar por acá. Ahí estiró un poquito el L5. De repente esta, moverla de costado. No la marqué bien. Ya. Ahí agrandé un poquito el L5. No lo suficiente, ¿no? Porque acá yo debería tener, si nos vamos a la tabla, para este tipo de radio, una distancia mínima en 50, 40 kilómetros de 56. Ahora, como este está en 30, el LS puede ser 42. Entonces, miro acá, y podría yo chequear, ¿no? Las Ls son las que me van a decir, ¿no? Si fuera L50, si fuera de 40, pero serían 56, y de 30 sería 42. Entonces, este es 40, 56, esta no cumple, ¿no? No cumple. Debería yo estirarlo un poco más. Igual lo pasa, esta sí cumple, esta 42 tampoco cumple. Entonces aquí es donde yo estoy, y esta menos, ¿no? La de 15. Entonces, ese es el control que hay que hacer en el diseño, ¿ya? Yo lo voy a dejar así como está. Entonces, no, para efectos de no demorar mucho en la parte de edición. Entonces, lo único que tienen que hacer es mover estas curvas, ponerlas un poco más de costado, más fuera de la zona. De repente esta.
No sé si me deja ponerla ahí. Al hacer eso, agrando un poco las distancias. Entonces, esto también lo voy a motorizar. Un poco que tendría que tener de referencia a la línea gradiente, obviamente, ¿no? Para estar seguro de que no estoy cometiendo ninguna infracción. Entonces, o que no me estoy saliendo mucho de la forma del terreno. ¿Ya? Entonces, esto es la tarea de esta semana, ¿no? La tarea de semana es verificar que su alineamiento cumpla los LS y los LO mínimos, ¿no? Entonces, para saber si estamos bien. Entonces, asumamos que ya tengo las distancias más o menos que necesito, entonces ya yo podría empezar a hacer mi proceso. Me quiero adelantar un poco, es la teoría de esta semana que vamos a ver es la curva de transición. Ya le decía que la tendencia de los vehículos cuando un conductor viene, la tendencia de los conductores es pegarse al carril del centro. Para evitar eso, para evitar problemas, lo que se genera es una curva de transición. Esa curva de transición necesita un espacio mínimo entre las dos curvas, ¿no? Acá hay 212 y 161, o sea, hay 40 y tantos, 45 metros para la velocidad que estamos buscando, todavía queda muy corto. Entonces vamos a agrandarlo un poquito, y vamos a estirarlo un poco más. Marco este check y de acá del PI la jalo un poco para acá abajo. Entonces, con eso arreglo un poco esta separación que yo necesito entre las dos, ¿no? Entonces, ahora tengo 149 contra 216, 56, 66 metros, ya cumple esa distancia. Pero miren, la idea es hacer lo que se llaman las curvas de transición. Para eso tenemos que hacer nuestro cálculo de peraltes primero, ¿ya? Entonces los cálculos de peraltes, cada curva, por ejemplo, esta curva de acá, estoy a una velocidad de 40 kilómetros por hora, con un radio, vamos a ver qué radio tiene, esta es la curva 1, según la tabla tiene un radio de 70. Entonces, con un radio de 70, para una velocidad de 40 kilómetros por hora, ¿qué peralte necesitan? Entonces ustedes tienen que entrar a las tablas, donde están las tablas de peraltes. Estas son las tablas diagramas. Para un Emax de 8, acá está 8, para terrenos planos, ondulados, incluso accidentados. Yo tengo un radio de 30, no, un radio de 70, es esta línea. A una velocidad de 40 kilómetros por hora, mi peralte me sale, yo proyecto hacia arriba, 7.6, 7.5. Así como estaba haciendo, se debe hacer para cada curva. Como tenemos radios diferentes, vamos a tener peraltes diferentes. Cuando yo tengo el radio mínimo que es 55, el peralte máximo pasa a ser 8. Cuando tengo el radio mínimo de 30, una velocidad de 30, el peralte máximo pasa a ser de 30. Pero como tengo radios más grandes en diferentes partes, mi peralte va a variar. Civil 3D hace ese cálculo más rápidamente de lo que podemos nosotros a veces asumir. Entonces, para hacer ese radio, para hacer ese diagrama, seleccionamos el alineamiento de cualquiera de sus partes, por acá, ¿ya? Y, perdón, eso es seleccionado el texto, no el alineamiento. Ahí sí se ha seleccionado el alineamiento. Se enciende estos botones y uno de ellos es el de Super Elevation, que no es otra cosa que es el peralte. Entonces picamos ahí, hay tres pasos, tres secuencias que puedo seguir. Puedo saltearme el del medio, puedo irme de frente al cálculo, o sea, calcular primero y inmediatamente el programa me va a mostrar la vista tabular de los cálculos, pero también me va a crear la superelevación. Entonces, para calcular y editar la superelevación o el peralte, pico ese botón. Entonces me dice que va a calcular los peraltes ahora, no lo voy a dejar para después, ¿ya? Entonces hay un procedimiento de 4 pasos para hacerlo. Primero, escoger la sección. La sección coronada es esta que está dividida siempre como inclinaciones a los lados. Esta inclinación se conoce como bombeo. También puede ser una superficie plana o una superficie de doble vía, de doble carril, con separador central.
Esta superficie también yo puedo colocar el eje a un costado para el pivot, para la inclinación. O sea, normalmente manejamos el centro. Siguiente, ¿cuántas líneas tengo? Tengo dos carriles, uno a la izquierda y uno a la derecha. Es simétrico, o sea que si lo que pasa en un lado se repite al otro. Vamos a darle unos 3 metros, 3,30 de ancho y un bombeo de inclinación de menos 2. Si esto fuera de tercera clase, yo puedo hacerlo con 3, ¿no? No necesito tanto vehículo, ¿no? Siguiente, entonces aquí, si yo tuviera bermas, no voy a tener bermas por ahora. Siguiente, esta es la parte final, el control, ¿no? Tengo la norma ASTO, tengo dos líneas, es una vía coronada. Cuando tengo una transición, dice por fórmula, dice que cuando es el espacio entre tangente, dice el porcentaje de una tangente, de toda la tangente en la curva. Esto ya lo veremos en la teoría. Para este caso, cuando se usa curvas circulares para la curva de transición, la norma nacional habla del 70%, ¿ya? Cuando se usa espirales en la curva longitudinal de la curva de transición, se inicia prácticamente en el inicio de la curva total. Aquí hay un traslape, entonces vamos a verlo ahí. Luego acá hay una solución, sobre todo cuando ya no han podido arreglar el tema de la cercanía que hay entre dos curvas, las curvas de transición se van a traslapar. Cuando eso ocurre, nos da error. Y para evitar el error, justamente hacemos que el programa resuelva esos traslapes. Finalizamos, finalizamos, y con eso prácticamente ya está calculado nuestro peralte y obviamente los peraltes de cada curva. Volvemos a seleccionar el alineamiento y vamos al segundo paso. El segundo paso es la vista tabular de cada uno de los peraltes. Este View Tabular Editor. Otra vez usamos el panorama. Y en el panorama va a estar definida cada curva. Cada curva es donde empieza, la longitud de la curva, donde termina, bueno, tiene diferentes parámetros, ¿no? La longitud de la transición, la longitud de todo el tramo, y diferentes parámetros. Entonces aquí dice, al lado izquierdo hay un proceso que yo les voy a explicar, ¿no? Si esta curva gira hacia la izquierda, este brazo primero en una etapa se va a poner en cero, en otra etapa se va a poner igual el peralte y en la otra va a darme la inclinación del peralte total. Ya he visto que en la norma nacional esto es 750, ¿no? 760. La norma gringa es un poco más restringido. Vamos a dejar las normas ahí como están. Como pueden ver, el programa les va a calcular el peralte para cada curva. Cada curva va a tener un peralte diferente. Van a ir bajando conforme aumenten los radios más grandes, los peraltes van a ser menores. Obviamente la longitud de curva de transición también va a ser menor. Pero ya está listo ahí, ya está listo. Entonces en ese instante hacemos el diagrama de curva de transición. Ese diagrama de peraltes, como se conoce, me olvido que tengo que tenerlo seleccionado. Entonces, para hacer ese diagrama de peraltes, ustedes se vienen a la misma opción y dice crear la vista de superelevaciones o la vista de peraltes, el diagrama de peraltes. El diagrama, en este caso, está dado por va a tener su diagrama de peraltes, podemos ponerle el nombre así, ¿no? Diagrama de peraltes. Pueden tener varios elementos, tenía el 1, el 2, el alineamiento del eje de la carretera, la vista, no hay mucho que escoger en la vista, que personalizar, eso lo dejamos ahí. Lo que sí me interesa que podamos ver es esta parte, ¿no? El lado izquierdo y el lado derecho del camino. Aquí lo que vamos a ver es una vista paralela, transversal al eje y a los lados, a todo el ancho de la pista. Entonces voy a ver un lado izquierdo de la carretera, voy a poner un color al lado izquierdo con color rojo, y un lado derecho de la carretera voy a poner un color cian, para que se pueda distinguir. Entonces tengo el rojo y el cian, derecha, rojo, cian.
Digo, ok, pico un punto. Normalmente utilizamos el alineamiento como referencia y ahí está mi diagrama de Peral. Entonces estoy notando que aquí las distancias están tan cerca que el programa ha resuelto el traslape. Debería quedar así siempre, una distancia mínima que evite justamente la superposición de curva de transición. Esa distancia mínima es la LS. Acá también tengo problemas porque mis curvas están muy juntas. Noten que aquí, ¿cómo se lee este diagrama? El lado derecho es este y el lado izquierdo es el rojo. Esta parte de acá, esta línea que empieza, antes que empiecen las curvas, se conoce como el tramo en tangente. O sea, acá no hay inclinación. La pista tiene una inclinación hacia los dos lados, entonces no se ve mayor problema. Esta línea gris es la parte de la corona, la parte alta del pavimento. Entonces, en este punto inicia la curva. Al iniciar la curva, el lado izquierdo, que es el rojo, se va a mantener en su sitio y el lado derecho se va a ir levantando, va a ir alzando hasta llegar a un punto en que la pendiente es cero. Va a continuar hasta que los dos, en ese instante, tanto la pendiente del lado izquierdo y del lado derecho, está alineado a 2%. Y de ahí empieza un proceso paulatino hasta llegar al máximo. Aquí ya llegó al máximo y hace todo el recorrido, avanza con el peralte máximo y empieza el retorno. Empieza el retorno, el retorno, el retorno. Acá, como está muy junta, se ha traslapado y el programa ha solucionado el problema. Por si acaso, de repente a ustedes les va a salir con un montón de marcas anaranjadas. Eso, ¿por qué aparece? Porque en el menú de opciones hay un control para marcar las advertencias. Es este que dice drafting. Yo lo tengo desactivado, por eso es que no aparecen. Pero miren, apenas lo activo, empiezan a aparecer todas estas advertencias. Algunas son críticas como esta, por ejemplo, no hay espacio para el traslape, pero otras son más referenciales, ¿no? Estas de acá, por ejemplo. Entonces, yo quiero no aparezcan, entonces me voy al menú de opciones y en las opciones entro a ese editor y aquí le quito el check al drafting. Entonces, una vez que hago eso, desaparecen esas marcas. Este sería el diagrama de Peralta. Mientras tenga más tramos que se vean así como esto, estará mejor. Mientras vean tramos así muy juntos, la cosa está crítica porque van a estar cambiando el sentido uno para otro. Eso no quiere decir que no se pueda hacer. Sí se puede hacer, pero imagínense la construcción, ¿no? Se inclina primero a la derecha, luego se inclina a la izquierda, entonces es una pequeña montaña rusa ahí, ¿no? Entonces, con eso, ustedes ya tendrían el diagrama de Peraltes. Hay un tema adicional, que ya es el tema que vemos después del parcial, que es construir estas curvas con unas llamadas curvas de transición o espirales, ¿no? Cada alineamiento o cada tramo va a tener una espiral. A ver, veamos acá. Entramos al menú del control de diseño, acá el Design con Criteria Editor. Esta es una caja que estuvimos viendo hace un tiempo atrás. Acá está el alineamiento. Por ejemplo, yo tengo unos alineamientos que me dice acá Super Elevation Tables. Para un Emax de 8%, para una velocidad de 40 kilómetros por hora, me da estos ratios. Me da los posibles peraltes de acuerdo al radio seleccionado. Entonces, aquí están estos son los que están saliendo en la tabla. Pero acá abajo hay uno que dice Transition Length, para una transición de dos líneas, con un radio de una velocidad de diseño de 40 y un radio de 70, bueno, tengo 70, tengo 73, yo necesito una transición de 36 metros para esta curva, ambos lados, al inicio y al final. Estos 36 metros se pueden construir con una espiral. Entonces, para hacer eso, para poder construir una espiral, tenemos una alternativa. Es un poco difícil porque nos va a implicar borrar, perdón. Implicamos el Geometry Editor
Acá hay una opción que me dice borra la entidad. Voy a borrar esta curva, por ejemplo. Ya voy a borrarla. Listo. Y tengo un comando acá que dice espiral entre dos entidades. Esta es la primera entidad de acuerdo al flujo vehicular. Empieza acá y luego continúa acá. El ángulo es menor de 180. Ya no, ni me acuerdo cuánto es el grado de curvatura. Vamos a poner un grado de curvatura de 100. ¿Ya? Y me dice, mire, ahí está, la curva sería 32, la longitud curva a la izquierda y la longitud curva a la derecha. Entonces ahí, esa sería mi curva, ¿no? O sea, aquí estaría mi diagrama. Esta es la transición o la espiral. Esta es la espiral. Entonces, esta es otra manera de ver y esta sería la curva con curva circular. Entonces, con eso ustedes podrían tener un diagrama. Ese diagrama no está calculado. Ah, no, miren, acá sí. Como la borré, se ha reestructurado, se ha eliminado. Voy a regenerar, a ver si me deja, si me corrige esa parte final que falta. Si la he hecho, ¿verdad? No, no, esto hay que volverlo a calcular, o sea, hay que volver a hacer, calcular Peralta y estas cosas. Entonces, aquí ya el asunto es un poco diferente porque se incorpora un nuevo concepto llamado la espiral de Euler, de la cual vamos a hablar esta semana. Entonces, es una curva de transición. Antes lo había considerado como parte de una curva y me había distribuido la curva de transición dentro de todo el total de la curva. Pero ahora la cosa ha cambiado. Ya toda la curva está del PC al PT y me establece una longitud de transición máxima. Entonces, eso es un poco la teoría que nos está faltando. De hecho, esto no viene en esta entrega. En esta entrega es exclusivamente la corrección del alineamiento para que cumplan los LS, los LO y el NMAX. Obviamente también la distancia parada, pero hemos aprendido que casi siempre la distancia parada es menor que la distancia en la CLS o la LO, ¿no? La LO es mucho más grande, casi el doble. Entonces la distancia parada siempre es menor. Entonces no sé si hay alguna pregunta, es prácticamente lo que nos estaba faltando ver esta semana. Si no hay nada, paro la grabación y ya tenemos un video rápido de cómo hacer nuestro diagrama de Peraltes y también un avance de cómo sería nuestra curva de transición. ¿Ya? Entonces voy a detener la grabación para generar el video de una